Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Hoy les mostraré cómo graficar las funciones trigonométricas seno y coseno cuando tienen la forma y igual a seno de kx y y igual a coseno de kx, siendo el valor k mayor que 0. Bien, las gráficas de las funciones trigonométricas se extienden sobre los ejes coordenados. Si es sobre el eje x, tiene la característica de repetirse por intervalos. Esto significa que cada determinado número de grados sexagesimales o radianes, una parte de la gráfica de la función es la misma. A esto se le denomina periodo, mientras que la extensión sobre el eje Y se conoce como amplitud. Las funciones trigonométricas son funciones muy utilizadas en las ciencias naturales para analizar fenómenos periódicos tales como movimiento ondulatorio, corriente eléctrica alterna, cuerdas vibrantes, oscilación de péndulos, ciclos comerciales, movimiento periódico de los planetas, ciclos biológicos, etc. De ahí su importancia. Trigonométricas seno y coseno tienen un periodo de 2π, es decir que las gráficas de las funciones seno y coseno se repiten cada intervalo de 2π, como lo podemos apreciar en las siguientes gráficas. Tenemos aquí la gráfica de la función y igual a seno de x. Observen que la función inicia o cruza en el origen de los ejes coordenados, llega a su parte más alta que es -1 para el valor π sobre 2, atraviesa al eje x en el valor π, llega a la parte más baja que es -1 para el valor 3π sobre 2 y vuelve a tocar al eje x en 2π. Esta es la gráfica de un periodo de la función y igual a seno de x. Para la función y igual a coseno de x tenemos lo siguiente. En el eje y cruza en el valor 1, atraviesa al eje x en el valor π sobre 2, llega a la parte más baja que es -1 para el valor de π, vuelve a cruzar al eje x en el valor 3π sobre 2 y llega nuevamente a la parte más alta en el valor 2π. Esta es la gráfica de un periodo de la función y igual a coseno de x. Para las funciones seno y coseno que ya mencionamos, se tiene que la amplitud va a ser el valor absoluto de a. A va a ser el número que esté antes de la función, ya sea seno o coseno. Ambas van a tener un periodo de 2π entre k. Y un intervalo adecuado para graficar en él un periodo completo va a ser de 0 a 2π sobre k. Veamos un ejemplo. Nos piden la gráfica de la función determinando primero la amplitud, el periodo y el intervalo adecuado para graficar un periodo. La función es y igual a 4 coseno de 3x. Solución. Observen que tiene la forma y igual a coseno de kx. Si comparamos, entonces vemos que el valor de a es 4. El valor de k es 3. Por lo tanto, esta función va a tener una amplitud igual al valor absoluto de a. En este caso, el valor absoluto de 4, pues es el mismo 4. Recuerda que el valor absoluto siempre es un número positivo. El periodo para esta función va a ser 2π sobre k. Sustituyendo el valor de k por 3, tenemos que nuestro periodo va a ser de 2π sobre 3 para esta función. Un intervalo adecuado para graficar va a ser de 0 a 2π sobre k. En este caso, de 0 a 2π sobre 3.
Con esta información de amplitud, periodo e intervalo para graficar, podemos elaborar la gráfica de esta función. Lo primero que voy a hacer es trazar los ejes coordenados X y Y, cargando hacia la izquierda el eje Y. En el eje Y tenemos que marcar una escala que cubra nuestro valor de amplitud. Es decir, voy a marcar una escala de 0 a 4, tanto en la parte positiva como en la parte negativa. Aquí la tenemos, de 0 a 4 y de 0 a menos 4. En el eje X vamos a marcar una escala que cubra nuestro intervalo para graficar, de 0 a 2pi sobre 3. Y lo vamos a dividir en 4 partes. Si el valor de 2pi sobre 3 lo dividimos entre 4, cada parte va a ser un sexto de pi. Entonces, en la primera cuarta parte será un sexto de pi o pi sobre 6. La siguiente será un tercio de pi o pi sobre 3, que se obtiene sumando un sexto de pi cada vez. Si a un tercio de pi le sumamos un sexto de pi, nos queda un medio de pi o pi sobre 2. Si volvemos a sumar un sexto de pi, nos da 2pi sobre 3. Y estos valores nos van a ayudar a identificar los puntos más importantes de nuestra gráfica. Los puntos más importantes van a ser cuando está en la parte más alta, cuando en la parte más baja y cuando atraviesa el eje X. Como se trata de la función coseno, va a iniciar en el valor 4 del eje Y. Va a atravesar al eje X en el valor pi sobre 6. Va a llegar a la parte más baja, que es menos 4, para el valor pi sobre 3. Vuelve a cruzar al eje X en el valor pi sobre 2 y llega nuevamente a la parte más alta, que es 4, para el valor 2pi sobre 3. Con estos 5 puntos podemos hacer el trazo de la gráfica. Hay que unirlos mediante una línea curva. Y aquí tenemos la gráfica de esta función. Siguiente ejemplo. Nos piden gráfica de la función, determinando nuevamente primero la amplitud, el periodo y el intervalo adecuado para graficar un periodo. Ahora la función es y igual a menos 2 seno de un medio x. Vemos que tiene la forma y igual a seno de kx. Si comparamos, entonces vemos que el valor de a es menos 2, que el valor de k es un medio. Con esta información podemos determinar primero la amplitud. La amplitud es el valor absoluto de a, es decir, el valor absoluto de menos 2. Y el valor absoluto de menos 2 es 2. Recuerda, el valor absoluto de un número siempre es positivo. El periodo para esta función se obtiene con la expresión 2pi sobre k. Si sustituimos el valor de k por un medio, tenemos 2pi entre un medio. La división de 2pi entre un medio nos da 4pi. El periodo para esta función es 4pi. El intervalo adecuado para graficar un periodo va a ir de 0 a 2pi sobre k, es decir, de 0 a 4pi. Con esta información podemos hacer la gráfica de nuestra función. Lo primero que hacemos es trazar los ejes coordenados, cargando el eje Y hacia la izquierda. En este eje Y vamos a marcar una escala que nos cubra la amplitud.
tanto en la parte positiva del eje Y como en la parte negativa. En el eje X vamos a marcar una escala para nuestro intervalo de 0 a 4pi. Y este segmento lo vamos a dividir en 4 partes. Si de aquí va de 0 a 4pi, si divido 4pi entre 4, quiere decir que cada una de estas partes vale un pi. Entonces tenemos, el primer segmento es pi, 2pi, 3pi, 4pi. A continuación vamos a marcar los puntos más importantes para la gráfica de la función. Los puntos más importantes son dónde atraviesa el eje X, cuándo llega a la parte más alta, cuándo llega a la parte más baja. Como se trata de la función seno, va a iniciar en el origen. Pero, debido a que es negativo, aquí tenemos un signo menos, esta función va a ir hacia abajo. De tal forma que llega a la parte más baja en el valor pi, atraviesa al eje X en el valor 2pi, llega a la parte más alta en el valor 3pi y toca nuevamente al eje X en el valor 4pi. Si hubiera sido positiva, hubiera iniciado hacia arriba. Por ser negativa, inicia hacia abajo. Unimos mediante una curva estos 5 puntos y ya tenemos la gráfica de la función, bueno, un periodo de la gráfica de la función y igual a menos 2 seno de un medio x. Y bueno, espero que este video sea de mucha utilidad. Muchas gracias.